anterior, que yo creo que quedó muy buena, pero vamos como quiera grabar esta clase. Otra quedó muy buena, los ejemplos que se hicieron, cómo tratamos, me recuerdo que quedó bastante buena como clase de final o para el parcial, o de preparación para el parcial. Entonces, el primer problema que yo seleccioné es el 5.17. No se ve, no sé, déjame ponerlo. El primer problema que nos plantean es el 5.17. En el 5.17 nos dan tres alternativas, que son los proyectos A, B y C, y nos piden que utilicemos el método del valor presente. El costo inicial que se pagaría en el A va a ser de 40,000, mientras que el B 80,000 y el C 130,000. O sea que nosotros inicialmente tendríamos más preferencia por el A porque la inversión sería inicial. Queremos invertir menos hoy día. Ahora, ¿conviene realmente esta opción? Realmente a largo plazo esta inversión es mejor que esta, porque aunque tenemos preferencia, porque gastamos menos inicialmente, pues el método de valor presente nos va a decir no, realmente conviene gastar más o intermedio inicialmente. Y obviamente la contrapartida es que el que gasta más, pues tiene que tener un COA, un costo de mantenimiento, pues mucho más alto. Si este tuviera el costo de mantenimiento más alto, pues está claro que este va a ser mejor. Ahora, la ventaja que tiene este es que aunque el costo de mantenimiento, pero el costo inicial es más alto, pues va a haber un ahorro en el costo de mantenimiento y entonces, pues vale la pena evaluar si ese ahorro en el mantenimiento, pues compensa esa inversión inicial. Igualmente con el C, que pasa lo mismo. Y obviamente también sucede lo mismo con el rescate. Mientras el A y el B no hay un valor de rescate, o sea, cuando esa maquinaria pase el tiempo, 2 años, yo no puedo venderla, nadie me la va a comprar. Entonces pierdo eso, por decirlo de alguna manera. Igual pasa con lo B, pero la B tiene la ventaja que dura 4 años. O sea, que hay una segunda ventaja. Primero, que se reduce el COA o el costo operacional de cada año. Y la segunda ventaja es que la vida útil también es mayor. Mientras que el C, todavía menor el COA, baja de 9,000 a 6,000 a 4,000. Hay una ventaja porque al final, al 8º año, pues yo voy a poder vender, estimo, en $12,000 esa maquinaria, valor muy mínimo con respecto a lo que pagué, pero recibo algo. Y la otra ventaja es que el tiempo es mucho mayor. Entonces, aquí, a simple vista, pues no queda claro cuál de estas opciones pues es realmente la mejor. Y para realizar este tipo de trabajo necesitamos una tasa que es el TMA, que es diferente al TIR. Si yo fuera a evaluar esto con el TIR, por ejemplo, yo tengo que evaluar que el TIR sea mayor que el TMA. Si el TIR es igual al TMA, el valor presente neto va a ser igual a 0. Y yo prefiero proyectos en el que el valor presente sea mayor que 0. Eso sí hay ingresos. En este caso no hay ingresos. Son de maquinaria, que son costos hundidos que hay que tenerla para producir. Yo no estoy tomando en cuenta que los ingresos, porque es un ingreso hundido, yo voy a tener los mismos ingresos al margen de que tenga la maquinaria A, B y C. Cuando es importante incluir ingresos, es si hubiese ingresos diferentes para A, B y C. Si el ingreso va a ser el mismo, pues eso lo dejamos fuera. Eso se llama costo marginal y el otro sería hundido, pero no se considera. Se considera esta diferencia para tomarlo. Entonces, en este caso, ya no es un proyecto que se limita a que sea menor que 0, que tiene que ser menor que 0, porque es un costo que vamos a tener. Lo que estamos viendo cuál nos costaría menos a largo plazo de estas tres alternativas. Entonces, nosotros vimos que el método del valor presente exige que el tiempo de las maquinarias sea el mismo. Cuando no sucede eso, pues tenemos que encontrar el MCM. Tenemos que encontrar el MCM porque tenemos que hacer una transformación y yo lo que voy a hacer es repetir varias veces cíclicamente el proyecto A para que coincidan los periodos de todos los proyectos. O sea que en este caso es obvio porque
Si yo repito el proyecto A 4 veces, pues tendré los 8 años. Y si repito el proyecto B 2 veces, tendré los 8 años. Y en este caso es muy fácil, muy obvio que 8 es el MCM, pero en sentido general yo puedo buscar la fórmula MCM y marco los valores, los periodos 2, el 4 y el 6, y ya me va a calcular el MCM, que en este caso es 8, que coincide con el mayor. Entonces, si lo primero es calcular el MCM. Si son iguales, pues no hay que hacerlo ya. Como aquí no es igual, pues hay que ajustar los proyectos al MCM. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Bueno, pues repito los pagos periódicamente. El primer periodo voy a recibir en el A 40,000, que es negativo. Aquí negativo. Y voy a hacer pago de 9,000 en 2 periodos. 9,000 y 9,000. Y obviamente eso es el primer ciclo, eso se repite. Aquí puedo pues copiar los 40,000 y para no tener que repetirlo otra vez, pues lo vuelvo a copiar. Entonces tengo que se repite cuando termine el segundo ciclo, vuelvo a comprar la maquinaria y duro 2 años más de mantenimiento. Otra opción es que yo, en vez de copiarlo, voy a aquí copiarlo y repetirlo una tercera vez. La primera máquina, se venció la máquina, tengo que deshacerme de ella, adquiero una segunda, adquiero una tercera. Pero también pudiera copiarlo, le doy aquí a copiar, le doy aquí a pegar especial y le doy valores. O sea que he planteado diferentes formas como yo puedo copiar eso para no tener que hacerlo uno a uno nuevamente, sino que sea mucho más fácil. Y luego entonces genero mi flujo de caja actualizado. El flujo de caja, pues yo sumo todo lo pago por periodo. Y tenemos eso. Revisamos, ya tenemos 40,99, 40,99, 40,99, 40,99. Y cuando yo sumo, aquí sumo los 9 del último COA más los 40 de la nueva inversión. O sea, son 49. Entonces lo voy haciendo para cada periodo y construyo entonces mi nuevo flujo de caja, que con este flujo de caja es que yo voy a trabajar. Entonces aquí tengo dos alternativas. O convierto cada uno a su valor presente y luego lo sumo todo. O sea que cojo aquí BA, cojo la tasa y le doy a F4 para que no se ruede. Cojo el periodo, que es 0, y cojo el valor futuro, que sería el pago. Y entonces, el primer pago obviamente ya está en el tiempo 0, pues se queda igual y no sale afectado. Y jalo eso y obtengo mi flujo de caja, porque aquí yo sé. Perdón, le puse mal, es abajo. Es aquí. Profe, una pregunta. Aquí. Sí, dígame. ¿En cuáles fórmulas es que se pone el negativo antes? En todas menos en el BNA. En esta se pone negativo antes. Se pone negativo porque tiene que coincidir este signo, tiene que coincidir con este signo, ¿verdad? Él por default lo pone contrario. Ahora en el BNA, que lo vamos a usar ahora, pues no hay que hacer eso. Entonces yo aquí jalo, ¿verdad? Y me doy cuenta, reviso, audito, que están los 49,000 de este periodo, es el segundo periodo, y la tasa del 10% se mantiene igual porque le di a F4. Y entonces yo puedo ahora, pues, sumar todos estos valores y me va a dar el B, valor presente neto. Ahora, pude haber evitado calcular esta segunda fila, pude no haberlo hecho, y pude haber calculado directamente con la fórmula BNA. Y la fórmula BNA es la que no hay que cambiar el signo. Entonces, la fórmula BNA, yo cojo la tasa y marco los pagos, pero no incluyo el primer pago en el periodo 0, sino a partir del periodo 1. Y marco los pagos del periodo 1 al último periodo
el 1 al último periodo, lo marco, no voy a cambiar el signo, y a eso le sumo, ese que está marcado del 1 al 8, le sumo el primer pago. Y tiene que dar el mismo valor. Se queda exactamente lo mismo. Yo en esta usé esto, el valor presente de cada valor y después lo sumo. Y si no tuviera nada ahí, pues da 0. Pero el BNA hace todo directo sin tener que hacer ese cálculo previo. O sea que el BNA realmente es mucho más cómodo de usar, ¿verdad? Pero le doy las dos formas porque hay problemas que hay que sí hay que usar esto. Entonces por eso prefiero que lo trabajemos así. Entonces, ya que yo tengo el modelo, pues yo puedo copiarlo. Me vuelve a dar igual. A ver qué pasó aquí, que no da igual, es la tasa. Está todo bien. Los valores que están aquí no son los correctos. Yo lo copié, la fórmula la tengo. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Actualizar para el segundo proyecto. El pago inicial son 80,000, negativo. Y el COA son los 6,000 y eso se prolonga por 4 periodos. Yo que pudiera borrarlo para no confundirme. Borrar. Y repito eso hasta el periodo 4. El COA, 4 periodos, y el COE de 6,000. 6,000 se repite 4 veces. Eso lo pago periódico. Y el costo inicial se tiene en el primer periodo. Entonces sería el nuevo flujo de caja del primer proyecto. Y yo puedo o copiarlo, pegarlo aquí, pegado especial, valores, y ya lo tengo completo. O puedo borrarlo, sencillamente lo jalo, le marco este valor y lo jalo para acá. Entonces aquí voy a tener repetido nuevamente exactamente igual el flujo de caja. Entonces aquí me va a asumir todo, calcular todo, ¿no? Y ya aquí automáticamente está por un lado calculado el valor presente neto, ¿no? Y la sumatoria de ese valor presente neto que estaría aquí, y el BNA, que debe estar diferente por la tasa. La tasa aquí no está puesta la tasa, tiene marcado estos valores que la calcula el BNA, pero con esta tasa, y le suma el valor inicial. Yo lo que voy a hacer aquí es que la tasa pongo el 10%. Y fíjense que coinciden estos dos valores. Son negativos los dos, o sea que entre el A que tiene menor inversión y el B que tiene mayor inversión, pues nos está dando que el B es ligeramente mejor. O sea que la opción B, del punto de vista estrictamente financiero económica, pues sería mejor opción que la opción A. Pero todavía nos falta el proyecto C. Entonces, para el proyecto C, nuevamente, pues podemos voy a hacer lo mismo. Yo vuelvo a copiar esto. Obviamente tengo que tener cuidado porque sé que no se copian correctamente, lo voy a tener que rehacer, pero me ahorro tener que empezar de cero para la fórmula. Borro los datos, ¿verdad? Y nuevamente aquí es un solo proyecto, son una sola vez que se pone y tengo al final un valor de 12,000. O sea que yo aquí, en este proyecto, pongo el valor inicial, que serían los 130,000, negativo. Negativo el COA de 4,000, que se repite todos los años por 8 años. La vida útil es de 8 años. La vida útil es de 8 años, los 4,000 se repiten entonces 8 años. Y aquí sí tengo valor de salvamento, que es positivo y va solamente en el último año. Ojo, si aquí hubiera habido valor de salvamento, yo hubiera tenido que sumarle este valor a los 9,000. O sea, si en este periodo
yo he tenido que sumar a 9.000 el valor de salvamento. Por ejemplo, si esto hubiera sido 5.000 positivo, yo hubiera tenido que sumar aquí más los 5.000 que están aquí. Y entonces, y obviamente, como lo hemos planteado, se corrige automáticamente en todas las partes, menos aquí, porque no se pudo aquí. Ah, porque lo copié directo. No linké la fórmula. O sea que quiero aquí aclarar que si hubiésemos usado el salvamento aquí, hubiera que agregarlo en el periodo 2, en el periodo 4, en el periodo 6 y en el periodo 8, ese valor de salvamento, sumarlo aquí o agregar otra fila más. Yo voy a agregar otra fila en el medio, por ejemplo, y agregaba el valor de salvamento arriba. Agregaba aquí y lo agregaba aquí. No quiero que, como en este ejemplo no está eso, no quiero que piensen que eso no va, eso iría ahí. Lo que pasa es que en este caso el valor de salvamento es no lo ponemos, ¿verdad? Pero el valor de salvamento iría al final de cada ciclo. En este caso, tanto en el A y en el B no hay valor de salvamento, pero lo hay en el C y por eso en el C sí lo incluimos aquí al final. Y entonces aquí podemos entonces revisar. Está bien, pero no te ha cogido el 10%. ¿Por qué? Ah, bueno, no se suma. Y aquí, audito también, están los 4.000, están los 1.000. O sea que siempre cuando copiamos es bueno auditar la fórmula para confirmar que se copiaron correctamente. O sea que les recomiendo que hagan eso. Y si aplicamos el BNA, que está planteado, coge esta fórmula que está aquí, esto que están aquí, lo pone con el BNA y sin cambiar el signo y le suma esta parte. Pero la tasa de interés, nuevamente, no es la correcta y entonces yo la muevo arriba y ahora sí. Y fíjense que el valor de ambos coincide. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este ejercicio? Bueno, yo tengo estas tres opciones y tengo que el valor presente neto, que fue lo que me han pedido, que corresponde a cada uno, esto que está aquí, y obviamente, como es un proyecto, si fueran positivos, yo cojo el mayor, pero como es negativo, porque es un proyecto de costo, pues entonces cojo el que me implica menor costo. Y ese sería el proyecto C, la opción elegida, pues en este caso sería el proyecto C, que tiene un valor presente mínimo, menor, más cercano a 0. Entonces el proyecto elegido sería C. Aquí podríamos poner elige proyecto C. O sea, porque el tema, todo esto se calcula, se hace para tomar una decisión. Y la decisión resultante es que se elige el proyecto C. Usted tiene que decir que se elige el proyecto C. ¿Por qué? Porque tiene un valor presente mínimo. Porque valor presente es menor en valor, porque de costo. Si fuera de ingreso, se elige el que tenga mayor valor presente. Y bueno, como quiera, el valor presente mayor, porque cuando es negativo, esto es un valor menor que este. O sea que no es menor, es mayor. Esa sería la respuesta del problema, que usted la justifica pues en todo este desarrollo que hemos hecho para la toma de decisiones. Usted recomienda ese proyecto por tener el mayor valor presente neto y lo justifica en estos cálculos utilizando el valor presente neto, y dado que no coinciden los periodos, pues usted utiliza el
el MCM y hacer las transformaciones que hicimos. Preguntas, comentarios, dudas. Todo bien, todo claro. Si pudiera, profe, hacer uno que tenga que graficarse, o ese Sí, mismo. sí, sí. Sí, no te preocupes, que yo elegí un problema de cada tipo y en definitiva vamos a pues hacer gráficas y vamos a hacer todo. Lo estoy haciendo uno por uno. En este caso, este es un problema que pudiera salir igual, parecido a este, y en este caso no hay que hacer gráfica, pero vamos a seguir adelante y vamos a hacer otro que sí haya que hacer gráfica. Tranquilo. Ok. Antes de pasar al 618, y aquí vamos a utilizar el valor actual, me quiero detener en un tema que es el capítulo 4, que en principio ya se sabe, pero que no lo hicieron muy bien en el examen la mayoría, y quiero detenerme aquí a poner el ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me da una tasa de un 10% bimensual, semestral, con capitalización bimestral. Cuando no coinciden estos valores, se dicen que es semestral, capitalizado bimensualmente, esa tasa se llama nominal y con esa tasa no se puede trabajar. Lo primero que hay que hacer es convertirla en efectiva y la tasa efectiva va a ser o va a coincidir su periodo con el periodo de la capitalización. Por lo tanto, el periodo de la tasa va a ser bimensual. ¿Por qué? Porque la capitalización es bimensual. ¿Y qué se hace? Pues, ¿cuántos bimestres hay en un semestre? Bueno, como en un semestre hay 6 meses y en un bimestre hay 2 meses, yo lo divido entre 3. 6 entre 2 es igual a 3, pero lo mismo, o sea, un bimestre, 2 bimestres serían 4 meses, 3 bimestres serían 6 meses, o sea, en 6 meses hay 3 bimestres. Entonces, yo voy a dividir esa tasa entre 3. Yo divido esa tasa entre 3 y esta tasa es la tasa efectiva. Con esta tasa que se trabaja. Sin embargo, pudiera ser que los pagos están hechos en años. Yo tendría entonces o que convertir los pagos a periodo de bimeses y entonces cada pago en vez de ser 1, 2 y 3 cada año, pues serían de 6 en 6, ¿verdad? O sea que si el pago fuera el primer año y segundo año y segundo año, pues tendría que decir que el primer año son 6 meses, 6 periodos de 2 meses, y el segundo año pues sería 12, ¿verdad? En 2 años hay 12 bimestres. Eso sería si yo quiero convertir los periodos para que coincidan con la tasa. Otra alternativa es si yo quiero convertir la tasa para que coincida con los periodos y tiene que ser un múltiplo de esta tasa. O sea, yo no puedo convertir a 11 meses porque 2 no es múltiplo de 11. 11 entre 2 no da un número exacto. Ahora yo puedo multiplicar en múltiplo de 12, números pares. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 8, 10, 12. O sea, yo múltiplo de 2 puedo convertir. Entonces, un año de 12, pues yo puedo convertirla en anual. Si yo quisiera convertirla en anual la tasa para que se ajuste a los periodos de los pagos, pues tengo que aplicar la fórmula de la tasa equivalente. Y esa fórmula quedamos que era igual a 1 más la tasa. Bueno, lo primero que tenemos que determinar es cuánto bimestre hay en un año. Un año tiene 12 meses y un bimestre tiene 2. Pues yo divido 12 entre 2. O sea que un año tiene 6 bimestres. Entonces yo cojo para acá el cálculo y digo que eso va a ser igual a 1 más la tasa. Lo elevo y agrego aquí o uso la fórmula de power, si es en inglés, o de potencia, si es español, pero si no, puedo usar ese ganchito, ese no sé cómo se llama, ese símbolo, que es como una B invertida, que está sobre el 6, shift 6, y el número que se ponga después sería entonces la potencia. Entonces yo, al poner después ese numerito, el 6 que está aquí, pues estaría elevando 1 más el 3.33%
elevado a la 6, y a eso se le resta 1, menos 1. Esa es la fórmula de la tasa equivalente, y me dice que la tasa equivalente es de 21.74. Entonces yo tendría que trabajar con esta tasa, no con un 10%. Esto lo digo a modo de recordatorio, eso en principio se trabajó en el primer parcial, pero hubo mucha gente que no me trabajó bien esto de la tasa. Entonces pudiera darse el problema de que usted me haga todo muy bien, pero la tasa que yo esté dando no sea una tasa anualizada, sino que yo le digo que es anualizada, capitalizada mensualmente, y usted tiene que hacerme esta transformación. Entonces, si no me lo hace así, pues no va a sacarme todos los puntos, sino que va a perder algunos de los puntos, no todos, por supuesto, por no haberme transformado la tasa. Tiene que haber coherencia entre la tasa, que no puede ser nominal, porque no se usa, pero ya una vez usted trabaja con la efectiva, tiene que o encontrar la equivalente que coincida con los tiempos, o transformar los tiempos para que coincide con la tasa efectiva. O sea, tiene que haber una coherencia. Si la tasa mensual, pues los tiempos son mensuales. Si la tasa es bimensual, pues los tiempos son bimensuales. Si la tasa es anual, los tiempos son anuales, o viceversa. O viceversa. O sea que hay que eso armonizarlo. Eso era un recordatorio porque, repito, que hubo mucha gente que eso no me lo hizo bien en el primer parcial. Entonces, ya volviendo al capítulo 6, yo digo el problema 6.18, donde tengo dos problemas, pero en este caso vamos a trabajar, que el mandato va a decir que utilicemos como criterio para seleccionar el proyecto el método del valor periódico o el método del valor anual. Arriba era el método del valor presente, que nosotros le llamamos BPN. Hay gente que le llama BAN, hay gente que le llama BA, pero esos son nombres. El punto es que en este caso se refiere a valor actual o valor presente, mientras que este se refiere a un valor periódico o valor anualizado, como normalmente se trabaja, y entonces se está usando ese criterio para seleccionar el proyecto. Entonces, en este segundo criterio, pues es mucho más sencillo. No importa que la vida útil sea distinta. El criterio se utiliza igual. Y usted entonces lo que hace es que calcula el A. Se trabaja usted calcula o mantiene el COA, porque ya el COA está anualizado, no hay que hacerle más nada. Y usted eso obviamente pues lo mantiene, los 8,000 lo mantiene. Y tiene que calcular la recuperación de capital. La recuperación de capital es convertir el costo inicial y convertir el valor de rescate a su equivalente anualizado o según el periodo que estemos trabajando. Entonces, para eso, nosotros utilizamos la fórmula del valor presente, que es BA en Excel, y colocamos la tasa, colocamos el número de periodos, pero me equivoqué, la fórmula pagos. Perdón. La fórmula pagos. Entonces, usted busca la tasa, busca el número de periodo, la vida útil, el valor inicial, que es el costo inicial, que es negativo, y el valor final, que es el de rescate, que es positivo. Y entonces vamos a encontrar un valor equivalente anualizado. La recuperación de capital, que tiene el mismo signo, aquí está positivo, es negativo, invierte el signo. Entonces, eso también tengan cuidado, pasó eso mucho en el examen, que gente usó la fórmula correcta, pero no me le cambió el signo. Tanto la fórmula pago como BA, hay que cambiar el signo. El DNA no, el DNA sale automáticamente correcto. Entonces, ya yo tengo el 8,000 y calculé, llevé el costo inicial y el de rescate a un equivalente anualizado, y eso lo llamamos RC o recuperación de capital. Y entonces mi valor de referencia va a ser la sumatoria de esos dos valores y me da 20,000. 20,000 sería entonces el valor anualizado equivalente de ese proyecto. Mientras el valor presente que calculamos arriba me calcula cuál sería el valor inicial equivalente asociado a esa inversión, este me calcula cuál sería el pago anualizado equivalente de esa inversión. Y pues tenemos aquí que sería 20,000. Puedo, ya que tengo eso calculado, pues puedo copiarlo, lo jalo a la derecha y auditamos que esté correcto. Todo negativo y son los mismos 3,500. Y aquí
cogemos los 51,000 del costo inicial, cogemos el valor de rescate, la vida útil, que son 6 periodos, y la tasa, que es un 10% o 0.1, que es lo mismo. Un 10% entre 100 me da 0.10. Y calculo la recuperación de capital, sumo esos dos valores y obtengo entonces la opción. Y aquí nuevamente el resultado pues se obtiene a partir de esto que está aquí, pero el que es mayor, que en este caso es 13,000 negativo, pues sería mi selección. O sea que yo elegiría el proyecto B y pongo aquí que se selecciona esto, el proyecto B. ¿Por qué? Porque A es mayor. Entonces, lo que utilizamos es el valor del anualizado. Entonces aquí lo que tenemos un A, en la anotación que hemos dado nosotros por el libro, un pago, un valor periódico, y entonces, como ese fue el método que utilizó, como su A es mayor, elegimos el proyecto A, que da su A 13,000, que es mayor que negativo que el otro. Entonces, esa sería la aplicación de este segundo método, que fíjense que es mucho menos trabajoso que el primero. Es mucho menos trabajoso que el primero. ¿Pregunta o comentario hasta aquí? Entonces aquí tenemos la segunda método. Este ejemplo que se hizo fue usando el valor presente neto. Y mientras este segundo ejercicio estamos utilizando el método de la para tomar la decisión. Entonces, en este tercer ejercicio, que es del capítulo 8.8, nosotros vamos a utilizar el método de, o vamos a calcular el método de la tasa, se me olvidó el nombre, TR, la tasa, no la tasa interna, porque no se compara. O sea, yo puedo calcular la tasa interna de retorno de ambos, pero no se compara la tasa interna de retorno de ambos, sino que yo voy a calcular del flujo de caja, yo voy a hacer el mismo flujo de caja que hice aquí, y voy a calcular la diferencia entre uno y otro. Y a partir de esa tasa, pues puedo comparar entre las dos opciones cuál es la opción que más me conviene. Entonces, aquí nuevamente calculo el MCM. Nuevamente va a ser 6, o sea, son múltiplos uno de otro. Y voy a hacer nuevamente esto. Para calcular el TIR hay que calcular en base a este flujo. No puedo hacerlo en base a los periodos inicialmente. Entonces aquí yo haría lo mismo para obtener la diferencia entre uno y otro, y vamos a aprovechar y vamos a comparar cada uno. O sea que yo aquí, por ejemplo, una de las cosas que voy a calcular, pero no con eso que voy a tomar la decisión, es el TIR, ¿verdad? Y voy a calcular también el valor presente neto. Entonces, ¿cómo haremos? Bueno, aquí son 6. Periodos, y yo pongo aquí los 50,000. Oh, qué alto es el COA.
Alto del código, un error ahí. 1, 2, 3 periodos y tengo un valor de rescate de los 5,000 y lo vuelvo a repetir. Y obviamente se repite otra vez al final el valor de rescate. Yo compro maquinaria y la vendo, aquí está el valor de rescate, compro la segunda maquinaria y la vendo. Entonces, calculamos el flujo de caja neto. Y yo sencillamente voy a usar en este caso la fórmula del BNA. Vamos a ver claro rápido para no complicarlo mucho. Entonces con el BNA, busco el BNA, la tasa es un 10% y marco del periodo 1 al 6, no hay que cambiar el signo con el BNA y eso hay que sumarle el valor en sí. 516,000. Audito, 10%, este flujo, está todo bien. Este es el proyecto A. ¿Cuál sería el TIR? Yo el TIR, asociado a ese proyecto, busco el TIR, marco todos los flujos de caja. Hay un error aquí porque todos son negativos. Entonces, como todos son negativos, el TIR no me lo va a calcular. El TIR lo va a calcular cuando cambia los signos. Como esto no hay ingresos, pues no me voy a calcular. Entonces, copio para hacer el proyecto B, el modelo, y sustituyo aquí. Sustituyo diciendo que ahora el valor inicial son 95,000 y el valor periódico 85,000, que se va a repetir y al final tiene un valor de rescate que son los 11,000. O sea que yo tengo el valor inicial, tengo el valor periódico que se repite en todos los periodos y tengo el valor de rescate que viene al final. El valor de rescate es positivo, mientras que esto aquí es negativo. Y entonces formo mi flujo de caja equivalente, con ese que voy a trabajar, y a partir de ahí calculo el valor presente neto, que está aquí, pero que tengo que auditarlo, reviso que está el valor correcto, pero la tasa no está correcta. Entonces aquí pongo la tasa de interés. Y pues tengo dos resultados y obviamente pues de valor presente neto pues sería esta es la corrección. Obviamente este cálculo que acabo de hacer no hay que hacerlo porque no están pidiéndome que utilice este método. O sea que yo lo hice por hacerlo, pero lo que me están pidiendo es que calcule la fórmula de la diferencia. O sea que yo aquí lo que voy a hacer es restar uno del otro. Voy a restar el flujo de caja del proyecto A del flujo de caja del proyecto B. Y ahora se calcula el TIR.
a un 45.85%, lo que quiere decir, como yo resté este menos este, o sea, resté el A menos el B, si el TIR es menor que el TMA, entonces me quedo con el proyecto A. Si el TIR es mayor el TMA, pues elijo el proyecto A. Entonces, como el TIR es mayor que el TMA, y el TMA es el 10%, pues elegimos al proyecto Sin embargo, tenemos el tema de que siempre tenemos que verificar la tasa. Entonces, yo aquí pudiera hacer, y hacemos la gráfica, donde vamos a graficar a ambos proyectos, ¿verdad? A ver qué sucede. Por ejemplo, yo aquí puedo poner el proyecto A por la tasa. ¿Qué pasaría si la tasa, el TMA, adquiriera otros valores? Aquí tengo el valor presente neto del proyecto A y aquí el valor presente neto del proyecto B. Entonces, lo que voy a hacer es usar la misma fórmula que está aquí. Tengo un modelo, pero en vez de tomar el 10% como tasa, pues cojo el 10%. Si la tasa fuera el 10%, pues debe darme lo mismo, que son los 516.000. Ahora, yo ahora lo que quiero es que la tasa cambie, la tasa no se quede fija. Entonces, para eso, tengo que a la tasa quitarle el signo de peso. Quitarle el signo de peso para que si yo la cambio, la tasa, y tengo que a la tasa la dejo libre, pero a los valores que tengo, pues le pongo F4. O sea, le pongo F4 y F4, y también al valor inicial le pongo F4. O sea, que le pongo F4. Le pongo F4 tanto a los 50.000, que está aquí, y voy aquí, le pongo F4, le pongo el signo de peso a la C y al 66, tiene el signo de peso los dos, y a este rango que está aquí, que tengo el D66 y el D, el I66, y también le pongo signo de peso a ambos. O sea, fíjense, aquí está peso D, peso 66, peso I, peso 66. O sea, que yo este rango lo fijo, pero no la tasa la dejo cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo jalo eso para abajo, él me mantiene estos valores, pero la tasa sí me la cambia. Entonces, yo aquí pongo, por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Entonces, yo quiero aquí poner un valor como 1% y decirle 1% y decirle, mira, súmamele a este, súmamele, y le pongo F4, este incremento. Y entonces eso no va a servir para hacer la gráfica. El 10% me coincide y me da este mismo valor. Entonces yo hago eso mismo para la otra. Hago exactamente lo mismo. Pero la tasa que tenía, ahora voy a poner que es esta,
y se mantiene obviamente lo otro. Pero nuevamente aquí yo le pongo, la tasa la dejo libre, pero al rango le doy F4 a cada uno y también al valor inicial F4. O sea que estoy fijando tanto el primer valor como este rango. Y yo lo jalo, lo auditamos después. Tenemos el 10%, pero se mantiene el rango que estaba aquí. Fíjense que con un 10% coincide este valor que teníamos con un 10% con el valor que tenemos aquí. Ya estoy dando correcto, yo puedo prolongarlo pues a un valor más grande. Yo vi que daba por 45, o sea que yo pudiera, si quisiera empezar a trabajar a partir de 35, a partir de 30. Y se va a tener entre 30 y 60, creciendo de 2 en 2, pero podría cambiarlo a 4, o podría cambiarlo a 2, como yo quiero, a 1, pero en este caso de 2 en 2, de 30 a 60. Yo tengo aquí el punto, ¿verdad? El punto que voy a obtener. Entonces, fíjense que hablamos de 45, ¿verdad? Fíjense que antes de 45, o sea, de 44 para abajo, este valor es mayor y este menor, o sea que la selección como sería esta, este sería el valor seleccionado. Pero a partir de 45, este valor es menor, o sea, menor en absoluto, pero mayor, y yo seleccionaría esto, o sea que quiere decir que si la tasa fuera menor de este valor, pues se elegiría este proyecto, y si fuera mayor, se elegiría este proyecto, que es coherente con el resultado que obtuvimos. Aquí este menor, que es su par, mientras que a partir de esos 45, pues va a ser este menor. O sea que dependiendo de la tasa, cuál fuera el valor, si siempre que sea menor de 45, pues yo elijo entonces a este proyecto, y si es menor de 45, elijo a este proyecto, porque yo dividí A entre B. El valor presente neto de A es el valor presente neto de B. Si yo lo graficara todo junto, ¿qué pasara? Y aquí le doy a insertar, me voy aquí a la gráfica de dispersión, la elijo, puedo elegir tanto esta puntual aquí como esta que está aquí, un punto. Yo prefiero siempre esta que está aquí. Aquí se aprecia exactamente eso mismo. Se aprecia que si la tasa es menor de los 45, pues va a convenir este proyecto que está aquí. Mientras que si la tasa es mayor que el 45, va a convenir el otro proyecto, siendo el azul el A y el rojo el B. O sea que aquí yo me doy cuenta que no hay otros, porque pudiera invertirse, pudiera hacer otros puntos donde chocan. Entonces, para yo estar seguro de que lo que estoy interpretando es correcto, pues hago la gráfica que me dice que no hay otro choque, y aquí se ve claro cuál es el proyecto que hay que elegir y cuál no. Yo calculé el 45 a nivel manual, pero si lo quisiera calcular a nivel individual, pues este sería el tema. Entonces aquí tenemos una primera gráfica donde la gráfica asociada al presente neto del proyecto A, el azul, que la puedo ver graficado junta, pero individual, pero lo grafico mejor junto, y del proyecto B, pues tengo esta otra gráfica, y donde se intersectan, se eligen. Si uno quedara siempre arriba y el otro siempre abajo, significa que siempre, no importa tasa de interés, pues siempre se elige en un proyecto. Pero si se chocan, si hay un cruce, significa que mientras la tasa sea menor de un valor, ese valor no se cruza, pues yo elijo esta, mientras que si la tasa fuera superior a ese valor, pues elijo el contrario. Obviamente yo puedo hacer eso mismo con la diferencia. Yo puedo hacer eso mismo con la diferencia, y para eso yo puedo calcular aquí el valor de este flujo. O sea, ¿qué pasa con este flujo? Y yo pudiera entonces calcular eso. Y digo aquí, ya el valor presente neto de A menos B, y entonces lo calculo, uso la fórmula BNA, digo que la tasa es esta que está aquí, y en el
parámetro marco los valores que van del 1 hasta el 6, no incluyo el 0, le doy F4 a cada uno de esos dos rangos, F4 y F4, le doy Enter, y entonces a eso le sumo el valor inicial, que también le voy a sumar F4, más el valor inicial, y también a eso le doy a F4, y entonces aquí tenemos la diferencia. ¿Ya? Y fíjense lo que estamos hablando, o sea, en este rango, pues queda negativo. Obviamente, eso yo lo hice porque quise, porque yo pude haberlo calculado, este menos este, y obviamente voy a tener el mismo resultado, ¿verdad? El mismo resultado. Entonces, esa diferencia que está aquí, fíjense cómo me cambio de signo. O sea, eso quiere decir que entre 44 y 45 llega un punto donde es indiferente un proyecto y otro, pero siempre que sea positivo significa que el proyecto A, que es el que estoy restando, o sea, A menos B, pues es más grande, pues conviene el A. Si es negativo significa que el que resta, el B, pues es el correcto. Y entonces la tasa no se equilibra, donde cambia eso, pues donde se hace 0, que es la tasa que encontramos aquí, que era no es el TIR que se llama, la tensión de TR, es el nombre que se utiliza para eso, y es la tasa que calculamos. Y yo pudiera entonces ahora, pues calcular, no me interesa, sería este nada más, calcularle a esa, voy a insertar, voy a ponerle la gráfica, y tengo este punto aquí, obviamente no tengo aquí estos valores, entonces para eso voy, marco la celda, le doy a seleccionar datos, en la parte donde está la función B, P, N, A menos B, le doy modificar, y donde dice valores de X, que está vacío, pues marco entonces en valores de X estos valores para que me ponga esto. Entonces fíjense que alrededor de 45, pues se ve que corta el punto. O sea que ese 45 coincide con este, ya obviamente esto de la tasa neteada, O sea que yo tengo aquí un resultado aquí equivalente. Cuando yo pongo cada serie, el punto donde se cruza es los 45, donde cambia, cuál proyecto conviene más que otro, mientras que aquí sería donde se da, como ya tengo ya la serie neta del resultado, pues donde coincide con el eje de la X. Que es lo que se ve aquí en esta gráfica, ¿verdad? Cuando cambia el valor. Pero el resultado es el mismo. Ese punto y este punto son los 45. Punto tanto, lo que me dice es que mientras el TMA sea menor que ese valor, pues yo prefiero al proyecto B. Si el TMA fuera mayor de ese valor, yo prefiero el proyecto A. Esto es relevante cuando hay un cambio dependiente, como estamos viendo aquí. Si hay un proyecto que es siempre superior o siempre inferior, pues esto no es relevante. Pero si no hacemos esta gráfica, pues no lo podemos saber de antemano. Pudiéramos no tenerlo claro. Entonces, esto ya es un paso más adelante que nos permite garantizar que el resultado que estamos teniendo pues se mantiene siempre, y nos permite darnos cuenta si hay un cambio en la tasa, si pudiera haber un cambio en la selección del proyecto. En este caso, de día 45, pues muy grande. Difícilmente la tasa que es un 10%, pues aumentaría a 45. Pero si la tasa fuera un 11, ya la cercanía es muy cercano, y entonces ya la ponderación de cuál es el mejor proyecto, pues debiéramos considerar otras cosas. Bueno, hay expectativa de que suba la tasa o la tasa pudiera bajar. Entonces ya sería más crítico, no tener tan claro cuál realmente sería el proyecto a largo plazo, porque hay más incertidumbre. Pero si la tasa está muy alta o no, o siempre hay un proyecto que se mantiene claramente mejor que el otro, pues entonces la selección del proyecto pues queda del todo clara. O sea que aquí lo que estamos analizando y estamos adelantando estudios posteriores que de sensibilidad es qué pasara si la tasa cambiara, porque no hay garantía que a 10 años, 5 años, la tasa se mantenga igual. Entonces estamos viendo si hay esa posibilidad de que si la tasa cambiara, pues realmente el proyecto a elegir cambiara. Entonces eso nos da una mejor
nos permite tomar en cuenta esa incertidumbre en cuanto a si los proyectos cambian, pero es un análisis que se puede hacer más profundidad ya de más nivel. Entonces aquí se ha trabajado con todo. Se ha trabajado con el TIR, pero el TIR de la diferencia como parámetro para elegir entre dos proyectos, y se han graficado tanto el valor presente neto contra la tasa de ambas series originales, y eso ha permitido ver si hay un cruce o no, y también de la diferencia se grafica, y donde se conecta el eje de X, pues también eso nos dice el resultado. Si esto cambiara y bajara, pues nos dice que hay varios puntos donde cambia realmente. O sea, pudiera, si por ejemplo fuera entre 10 y 20, tuviera X, tocara con X, fuera así, significa que si la tasa es muy bajita, conviene un proyecto, pero si la tasa es muy alta, conviene el mismo proyecto. Pero si la tasa está entre 10 y 20, convendría otro. Entonces, eso es lo que nos orienta un poco a que el proyecto o la selección es susceptible, es sensible a una variación de la tasa. Entonces, esta gráfica lo que nos permite es darnos cuenta, porque apreciando esto también uno se da cuenta de si la decisión se mantiene o hay fenómenos o situaciones que pudieran afectar la decisión. ¿Preguntas o comentarios sobre esta parte? ¿Dudas? Todo claro, profesor. Bien, entonces, el último ejercicio que voy a hacer, hay ingresos y hay costos. Y como hay ingresos y hay costos, vamos a calcular el TIR. Vamos a usar el método del TIR y el método del valor presente, porque yo puedo calcular el TIR por cada uno. ¿Por qué? Porque hay ingresos y hay costos. Cuando no hay ingresos y hay costos, el TIR no podemos calcularlo. Entonces, en este caso, este proyecto, pueden ser dos proyectos y que se haga lo mismo, pero para simplificar, vamos a hacer uno solo. Vamos a hacer uno solo, donde ya yo tengo aquí los pagos, ingresos que tendríamos, se tiene todo ingreso. Nos dice el problema que el primer año se ganaría 25,000, el segundo año 15,000, el tercero 4,000 y el cuarto 18,000. Esos serían los ingresos proyectados. Mientras que los costos inicialmente en el tiempo cero se gastan 6,000, 3,000 el primer año, 7,000 el segundo, 6,000 el tercero y 12,000 el final. Entonces, queremos evaluar este proyecto con el método del valor presente, a ver si se acepta o se rechaza. Por lo tanto, tiene que ser el valor presente mayor que 0. Y queremos evaluar el TIR. Y el TIR tendría que ser mayor que el TMA. Que no tengo aquí cuánto es el TMA. Déjame ver si lo tengo en este otro. No tengo el TMA. Vamos a tener que inventar un TMA. Entonces, nosotros necesitaríamos un TMA. Vamos a suponer que el TMA de TMA es igual a un 10%. Entonces, si el TMA es un 10%, yo puedo calcular el presente neto en base a eso. Aunque si lo me están pidiendo que utilice el método anterior o el TIR como elemento de decisión, pues yo no necesito el TMA. Así que utilizar el valor presente neto sin necesito el TMA. Pero vamos a tenerlo como quiera el TMA como un referente. Ahora, aquí yo no voy a calcular el presente neto, sino que yo voy a hacer la gráfica desde el principio. O sea que yo lo que voy a hacer aquí es que voy a plantear nuevamente un incremento, voy a poner un 1%, y voy a plantear que empezamos en 1%, después lo podemos cambiar, y que la tasa va a incrementarse, el valor anterior más el incremento, le doy F4, ¿verdad? Y entonces lo jalo. Si pongo 2%, son 1% de incremento, pues crece de 2 en 2. Entonces aquí calculo el BNA. Vamos a la fórmula, pongo el BNA, la tasa es esta, no hay que fijarla. Estos serían el rango, pero aquí hay que fijar tanto el primer valor, le doy F4,
como el último, también F4. Le doy a Enter. No hay que cambiar el signo porque el VNA no hay que cambiar el signo. Y le sumo el valor inicial que también le doy a F4. Y aquí tenemos entonces el valor presente neto. Y aquí tenemos el TMA. Entonces, si yo a eso lo calculo, me interesa cuando sea cero, ¿verdad? Aquí hay un problema. Cambió alrededor de entre 200 y 300, 250 y 300 que cambia. Yo puedo poner aquí 250, voy a poner aquí 5%, lo que está cerca del 295, el punto del cambio entre 295 y 300. Voy a poner aquí 190 y de 2 en 2, y veo que está entre estos dos, vamos a poner un igual entonces. Entre 299 y 300 es que está el valor donde cambia. O sea que este proyecto para tasa de un 10, 20%, pues es muy buenísimo. Y solamente si una tasa que es imposible, prácticamente un 300%, pues pudiera el proyecto no funcionar. Yo puedo eso validarlo y esa tasa sería TIR, la fórmula del TIR, yo encuentro el TIR y el TIR, cojo estos valores que están aquí, le doy a Enter, voy a ver que alrededor de un 300%, 100.99.52. Si como eso es mayor que el TMA, que es 10%, pues el proyecto se acepta, ¿verdad? O sea que para un proyecto yo puedo utilizar el TIR para aceptarlo. Como el TMA, como el TIR, este flujo me dio mayor que el TMA, lo acepto. Ahora, cuando comparo dos proyectos, no puedo comparar los TIR. Lo que tengo es que encontrar la diferencia de los flujos de caja y entonces a partir de ahí encuentro el TIR de eso que me permite seleccionar entre uno u otro proyecto. Cuando uno solo, sí aplico el TIR y si el TIR es menor que el TMA se acepta, si es menor se rechaza. Pero siempre tenemos que tener la duda, bueno, pero hay otra solución. Entonces yo pudiera hacer una gráfica en base a esto y marco esta parte, le doy aquí a graficar y vemos entonces aquí que alrededor del 300% es que está el punto de rechazo. O sea, yo rechazaría el proyecto en estos casos que tiene valor presente neto, por punto de ingreso, y lo aceptaría mientras la tasa fuera menos de un 300. Yo pudiera decir, bueno, pero yo quiero evaluar si el proyecto tiene más picos. Yo pudiera, por ejemplo, aquí ponerlo cada 20% y aquí arrancar en 0. Bueno, y me doy cuenta que de 0 hasta 200%, siempre el valor presente neto va a ser mayor que 0. O sea que hasta 200% no hay problema. O sea, no hay ninguna raíz que está en este punto intermedio. O sea que no hay duda porque pudiera pasar eso. Pudiera pasar que aquí pasará negativo, luego positivo, luego negativo, porque hemos hablado de que puede ser que haya muchas raíces. Yo pudiera, obviamente, esto extenderlo. Y aquí lo que hago entonces es que jalo está acá abajo. Oh. Lo quiere ahora bajar aquí. Bien. Entonces aquí vemos que sí, que cruza la tasa. Muy raro el resultado. ¿Qué pasó? Ahora sí.
Gracias. Y vemos que, pues, realmente en valores pequeños, pues el proyecto es rentable y solamente cuando se acerca alrededor de un 30% del TMA, entonces en ese caso, pues ese proyecto se rechazaría. O sea que el TIR es bastante alto, pues el TIR, y yo el TIR, como es mayor que el TMA, se acepta. Y en esta gráfica confirmo de que esa raíz que estoy calculando es correcto, es correcto porque veo que entre 0 y 300 pues no hay, siempre se mantiene el valor presente neto positivo y entonces no hay otras raíces y mi análisis no es incorrecto. Recuérdense que hemos puesto atención en eso, que pueden haber varias raíces y si hubiera un cambio de raíces, pues entonces pudiéramos estar sin la gráfica, pues haciendo conjeturas incorrectas sobre lo que está pasando. La gráfica aquí nos garantiza de que realmente siempre, fíjense que aquí siempre positivo, 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 y si no es hasta llegar a casi 300, cuando deja de ser rentable ese proyecto. O sea que para tasas menores de 299%, el proyecto es rentable y como en este caso el proyecto del TMA asumo que era un 10%, pues es correcto. O sea que se compara el TIR con el TMA. Pero eso se hace, y repito, cuando es un solo proyecto. Un solo proyecto, este sería el resultado. Calculo el TIR, lo comparo con el TMA y hago la gráfica para confirmar de que no haya más raíces y que nuestro análisis, nuestra respuesta pues, es correcta. Si hay más raíces, pues pudiera estar invalidado nuestra conclusión. Este sería cuando es un solo proyecto y es un proyecto de ingreso. Si no fuera de ingreso, el TMI no va a dar, va a haber un error. No hay un TMI, un TIR. Entonces no tiene sentido ese análisis. Cuando son dos proyectos, pues si es de ingreso se puede calcular el TIR de cada uno, pero el TIR no sería el parámetro de comparación. Y si es de costos como esto, pues no hay TIR asociado, vimos ahorita que no se calculaba, y lo que se calcula es entonces es la diferencia de los flujos de caja y a partir de ahí pues se calcula el TIR y con ese TIR, si es mayor que el TMA, pues se elige el valor que se restó, si es menor, el valor a que se restó. Y obviamente eso lo soportamos, lo vemos aquí. Vemos que si el TIR, el TMA es menor que ese valor que calculamos, pues elige el proyecto B, el que se restó, mientras que si es mayor, pues elige el al que se le restó. Y eso lo validamos o lo podemos validar en dos gráficas. Aquí digo, también se ve aquí con la diferencia. Cuando yo calculo la diferencia, pues veo que yo A menos B me da negativo, significa que el B es mejor. Ahora, cuando A menos B me da positivo, significa que la A es mayor, por lo tanto es mejor. Y obviamente si yo grafico esto, lo veo aquí. El B va a ser mayor para tasa más pequeña y el A va a ser mayor para tasa más grande. La E azul, el B es rojo. Es coherente con esto que está aquí. ¿Verdad? Lo que está en azul, que yo tengo aquí en azul, es lo que va por arriba. Va por arriba, lo que cambia. Y el punto donde intersecta, pues entonces el valor que calculamos, que es el 45.2. Y puedo paralelamente a eso, pues calcular una sola gráfica. Y esta gráfica ahora va a ser sobre la diferencia entre estos dos y el punto donde coincide esta gráfica con 0 me dice que el que resté conviene a partir de ahí y al que resté, perdón, a partir de ahí, el A, mientras que el B, el que resté, conviene si la tasa es menor de ahí. Es coherente con esto, o sea, pero aquí está los 45%. Esta gráfica es la misma que esta que está aquí. O sea, esto que hicimos aquí es lo mismo, la diferencia es que esto fue para un solo proyecto y esta fue para la diferencia de los proyectos y para la toma de decisiones en base a la diferencia. Pero
esta también me sirve para lo mismo, ¿verdad? O sea, son equivalentes, aunque son diferentes gráficas, en definitiva no dicen lo mismo las dos gráficas. Entonces aquí con esto hemos dado un resumen de los capítulos 5, 6, 7 y 8 y hemos visto cómo todas estas gráficas y todo estos elementos pues nos permiten tomar decisiones. Entonces para el examen puede venir un ejemplo usando el método del valor actual, el valor presente, como este que hicimos. Habría que hacer un proceso parecido. Puedo poner otro ejemplo usando el valor actual, el valor periódico, valor anual, y sería un ejemplo parecido a este que hicimos. Pudiera poner otro ejemplo para realizar un proyecto, calcular surtir y hacer la gráfica para ver que no haya más raíces como este otro. O pudiera poner uno de comparar dos proyectos y se necesita calcular entonces en base a la tasa de retorno diferencial, la tasa de retorno diferencial en base a la diferencia de flujo de caja. Y entonces aquí, en ese caso, pues le pondría a que me calculen la tasa diferencial que calculamos, el 25%, me hagan este mismo planteamiento, pero que me soporten con estas dos gráficas. Fíjense que este análisis ya es mucho más completo, porque yo aquí estoy calculando también el valor presente neto, ¿verdad? O sea, esto es mucho más rico y nos da mucho más informaciones para uno estar más claro realmente de qué sucede con el proyecto. O sea, que estos son ya análisis mucho más sofisticados que los anteriores que hemos trabajado, más completos, porque yo al final de cuentas estoy calculando también el valor presente neto. Estoy calculando el valor presente neto aquí de todo el elemento, pero no con el TMA que me dan, sino con diferentes valores TMA posibles. Y obtengo el TIR asociado a esto y puedo comparar entonces eso con el TMA que me den. O sea, que el TMA que me dan no lo estoy utilizando, sino lo uso de comparación. Y obviamente la comparación me da un resultado igual que la inspección de esto, ¿verdad? O sea, ¿a cuánto es el TMA? El TMA es 30. Ah, bueno, pues entonces le digo el proyecto B. Como el TMA es menor que 45, que fue el resultado, la diferencia, pues elijo el proyecto B. O sea que todo va de la mano, todo indica procedimiento, el proceso que se sigue. Entonces con esto terminamos la clase de hoy y hacemos un resumen bastante completo de todo lo que se ha discutido en las últimas 3 clases. Ya esto es bastante avanzado, estamos a otro nivel, entonces entiendo que pueden ver nuevamente esta clase que está grabando y deben practicar las tareas, los ejercicios, hacer varios ejercicios para que puedan estar preparados para el examen. Entonces voy a parar la grabación. Profe, una pregunta.